Abraham decía de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo: es mi hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que haya traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: este es el favor que me harás a cualquier lugar que vayamos. Dirás de mí: es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelech: mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicado. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Señor, oramos que mientras estamos leyendo y estudiando tu palabra, Señor, nuestros ojos sean abiertos, Padre, que nuestro corazón pueda ser cautivado por tu bondad, por tu majestad, por tu santidad, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Ayúdanos a correr en pos de ti y a desearte más que cualquier otra cosa, Señor, más que cualquier otro bien, Señor, que tú seas aquello que nosotros atesoramos por sobre todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. A lo largo de la historia de Abraham, hemos visto un contraste muy marcado entre Abraham y Lot. Hemos visto a Abraham crecer en conocimiento de Dios y en virtud. Abraham ha escuchado la voz de Dios, ha tenido visiones, ha formalizado el pacto. ¿Te acuerdas de que en Génesis 17 encontramos la circuncisión? E incluso Abraham compartió el pan con Dios, que ese ya es como algo top. Abraham ha abandonado su comodidad para interceder y para luchar por otros, y ha creído la promesa de Dios, de manera que es llamado el padre de la fe y es llamado amigo de Dios. Sin duda, un autor lo describe: Abraham es un hombre magnánimo, es decir, de gran virtud. En contraste con Lot, quien la semana pasada vimos que termina de la peor manera posible. Abraham es, creo yo, que pudiéramos decir, el mejor de los hombres que hemos encontrado hasta ahora en Génesis. Y sin embargo, el mejor de los hombres es tan solo un hombre, en el mejor de los casos, como veremos en este pasaje. El contraste entre Abraham y Lot deberíamos de verlo tal vez como el contraste entre un creyente maduro y un creyente inmaduro. Porque recuerda que la semana pasada veíamos que Lot, Pedro lo describe como el justo Lot, lo cual implica que Lot ha creído también en la promesa, aunque no ha vivido conforme a ella. Sí. En todo sentido. En cierto sentido lo hizo. Entonces, lo primero que debemos de notar en este pasaje es que el autor hace énfasis en la situación de peregrino de Abraham. A diferencia de Lot, Abraham reconoce que esta tierra no es el lugar al que pertenece y ha estado moviéndose a lo largo y ancho de Canaán. Si te fijas, lo primero que nos dice es que Abraham se movió de donde estaba. Si Abraham sale de donde está y se va hacia la tierra en Negev y se establece entre Cades y Shur. E inmediatamente después de esto, nos encontramos con el problema de esta narrativa, y es que Abraham cae en un pecado que ya antes había cometido y por el cual había sido severamente reprendido. En Génesis 12, versículos 18 y 19, en Génesis 12 fue donde Abraham hace
esto por primera vez. Y digo, hace esto por primera vez porque es la primera instancia en que alguien lo atrapa. Pero en realidad, si te fijas, Abraham dice que desde el día que salió de casa de su padre, este es el favor que Sara le va a hacer. Lo cual implica que Abraham estaba viviendo en este pecado recurrente. Si no era que lo hiciera de repente, era que era su forma de vida. Y en Génesis 12 hace esto hacia Faraón. Y entonces en el versículo 18 leemos, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y entonces en Génesis 12, Abraham es, voy a decir, exiliado de la tierra de Egipto. El faraón lo corre de la tierra de Egipto, puesto que él ha hecho. Y es reprendido por el faraón de manera dura. Y sin embargo, Abraham vuelve a hacerlo. Y la recaída de Abraham puede que nos tome por sorpresa. Esperaríamos que Lot recaiga en el mismo pecado una y otra vez. Pero Abraham, claro que no es el padre de la fe, por favor. Sin embargo, la vida de Abraham nos recuerda de todas las veces que tú y yo hemos recaído. Ninguno de nosotros, espero, se levanta por la mañana pensando, hoy tengo que pecar. Nadie peca por obligación o por deber. Y sin embargo, todos pecamos. Y para responder la pregunta de por qué pecamos, me gustaría que entendiéramos tres cosas respecto al pecado. Sí, tres cosas que están vistas aquí, tres cosas respecto al pecado que son importantes. Primero, debemos entender que todo pecado es extensivo. Todo pecado es extensivo. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de Abraham, su pecado, su mentira tiene consecuencias sobre la vida de Sara, sobre la vida de Abimelech e incluso sobre la vida de la mujer y las siervas de Abimelech. Y si te fijas, cuando Abimelech viene y confronta a Abraham, Abimelech no dice por qué me hiciste esto, sino dice por qué nos has hecho esto. Y está hablando en plural y no está hablando solo de él, de su mujer y sus siervas, sino está hablando de toda la nación, porque dice por qué has traído este pecado tan grande. ¿Sí? Sobre nosotros, sobre esta nación. Entonces, el pecado de Abraham trae consecuencias que están atentando no solo contra su persona, no solo contra su esposa, sino efectivamente están atentando contra todo un reino. Y en este sentido debemos de entender que no existe tal cosa como el pecado que solo tiene consecuencias para mí. No hay un pecado que solo yo pago las consecuencias. Todo pecado que cometemos provoca olas de destrucción que se extienden mucho más allá de nuestras propias vidas. Y podemos pensar en ejemplos como muy claros. Puedes pensar en el padre que tiene un problema con el alcoholismo o con la ira, que no solo destruye su propia persona, sino que destruye a su familia. Por ese pecado en el que él está viviendo, destruye a otros que están a su alrededor. No es solo él quien lleva la carga. O podemos pensar en la madre que tiene sus prioridades desordenadas. Pudiéramos hablar de muchas prioridades, pero piensa en la madre que tiene a sus hijos antes que a su esposo. Ese es su pecado. ¿A quién está afectando con su pecado? A todos, porque no le está destruyendo el fundamento de una crianza bíblica, que es un matrimonio sólido, sino que también está atentando contra el propósito del matrimonio mismo, que es reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Entonces la madre, en este caso imaginario, está desordenando sus prioridades, pero al desordenarlas, está destruyendo todo lo que está a su alrededor. Piensa en cualquier situación en la que tú hayas cometido un pecado y que tú has creído que es solo una consecuencia que te atañe a ti. Y luego trata de meditar cómo fue que otros fueron afectados por mi pecado. Porque no existe algo como un pecado que solo yo pago. Y esto es verdad también para los pecados ocultos, aquellos pecados que cometemos cuando nadie nos ve. Un autor dice, el pecado que cometemos en las sombras nos acompaña hasta nuestras relaciones. El pecado que cometemos en las sombras nos acompaña hasta nuestras relaciones. ¿Cómo? La Biblia muestra dos cosas que el pecado hace inmediatamente en nosotros. El pecado endurece nuestros corazones y cauteriza nuestras conciencias. ¿Cómo va a ser tu comportarte con las personas que te rodean si tienes un corazón endurecido y una conciencia cauterizada? ¿Será que estás haciendo lo que tienes que hacer respecto a las personas que te rodean mientras vives hundido en tu pecado? Obviamente no. Ahora, hace unos meses fuimos a un congreso de consejería, ¿sí?
Y habían platicado de algo que yo había escuchado yo, y es que el uso de material indebido en el internet relacionado a la inmoralidad sexual reconfigura el cerebro de las personas y se puede comprobar, de manera que las personas ya no pueden pensar de la misma manera. Es un pecado que se comete en lo oculto y que sin embargo tiene repercusiones hacia afuera. Y así es con absolutamente todos. ¿Por qué? Porque nadie peca como un individuo aislado. Todos pecamos como parte de un cuerpo y como parte de una comunidad. Y todos pecamos en función de otros. Es decir, tú no eres un humano aislado que nació de la nada. Eres un hijo, eres una hermana, eres un hermano, eres un padre, ¿sí? Eres un vecino. Vives en comunidad, quieras o no. Y por lo tanto, todo pecado que cometes crea olas que destruyen a otros. Proverbios 10:17 dice: el que guarda la disciplina está en el camino de la vida, pero el que descuida la reprensión hace errar. Si notas ese efecto hacia afuera, el que descuida la reprensión hace errar. No solo erra él, sino que hace que otros erren. En segundo lugar, debemos entender que todo pecado es incredulidad. Primero, todo pecado es extensivo. Segundo, todo pecado es incredulidad. Cuando Abimelech confronta a Abraham preguntándole: ¿por qué hiciste esto contra mí?, Abraham responde: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. En las palabras de Abraham parece haber una idea implícita, y es que Abraham parece insinuar que Dios no puede protegerlo. Porque si Dios pudiera protegerlo, si Abraham creyera que Dios puede protegerlo, entonces no tendría que mentir. Pero como Abraham no cree esto, entonces él debe protegerse a él mismo. El pecado siempre nos hace promesas que no puede cumplir. El pecado siempre nos hace promesas que no puede cumplir. ¿Y esto qué hace Abraham de decir, ok, Dios no puede protegerme, por tanto yo debo hacerlo? Y si te fijas, Abraham no está diciendo eso de manera explícita, tal vez ni siquiera lo pensó de manera explícita, y sin embargo lo está diciendo en sus palabras. Y es exactamente lo mismo que tú y yo hacemos. Mentimos para no ser avergonzados. ¿Por qué? Porque creemos que la mentira puede salvar nuestro honor. Tomamos lo que no es nuestro porque creemos que al robar obtendremos lo que nos hace falta para ser felices. Gritamos y nos enojamos porque creemos que al externar nuestro enojo conseguiremos que la vida sea más fácil y llevadera. Nos ponemos en el centro del universo porque creemos que al ser egoístas todo saldrá mejor para nosotros, pues me estoy cuidando a mí mismo antes que a los demás. Mentimos, robamos, nos enojamos, somos egoístas porque creemos que Dios no puede o no quiere darnos aquello que el pecado parece ofrecernos. Y como puedes ver, esta idea está directamente conectada con la tercera verdad. Todo pecado es idolatría. Todo pecado es extensivo, todo pecado es incredulidad y todo pecado es idolatría. Al igual que con Adán y Eva, la tentación para Abraham y para todos nosotros es tomar por nosotros mismos aquello que Dios parece negarnos. Y la raíz es que amamos más aquello que nos es ofrecido que a Dios mismo. Todas las veces que tú y yo pecamos, estamos efectivamente diciendo: esto que estoy a punto de hacer o no hacer, dependiendo del pecado, es lo que más quiero. Esto es lo que yo más necesito. Voy a encontrar mi satisfacción, voy a encontrar mi plenitud, lo voy a encontrar aquí. Porque si tú y yo creyéramos efectivamente que en Dios tenemos todo lo que necesitamos, ¿por qué pecaríamos? No pecaríamos. Y sin embargo, cada vez que pecamos estamos diciendo: esto que voy a hacer hoy, esto que voy a tomar, esto que no voy a hacer, esto que voy a decir, esto es lo que yo creo efectivamente que me puede llenar. Ok, yo sé que Dios puede hacerlo, pero evidentemente no quiere porque yo me siento así. Pero si hago esto, me voy a dejar de sentir así. Eso es lo que el pecado promete.
Exactamente lo mismo que la serpiente viene y le promete a Adán y a Eva: si comes del fruto serás como Dios. Si Dios no es tan bueno, mejor come, porque si comes vas a ser como Dios, vas a alcanzar aquello que realmente te va a dar plenitud, que realmente te va a dar felicidad, que realmente te va a hacer todo. Y eso es lo que tú y yo decimos con nuestras acciones cada vez que pecamos. Lutero dice: nunca quebrantamos los otros 9 mandamientos sin antes quebrantar el primero. Por eso el primer mandamiento es el primer mandamiento. Porque siempre que tú y yo pecamos, hemos convertido a algo o a alguien en un ídolo en nuestros corazones. Entonces no hay forma de quebrantar los otros 9 mandamientos sin antes quebrantar el primero. Y en el caso de Abraham, si te fijas, su ídolo es él mismo, su ídolo es su seguridad. Y el pecado, el mentir, le promete a Abraham protección. O al menos eso cree él, hasta que se encuentra con el rey. Esta es la primera vez que tú y yo nos encontramos con Abimelech. Que por cierto, Abimelech muy seguramente es un título al igual que Faraón, porque lo vamos a volver a encontrar con Isaac, quien para sorpresa de nadie hace exactamente lo mismo que Abraham está haciendo aquí. Y ojo, porque en la psicología se dice que los hijos repiten los patrones. Si los hijos repiten los patrones. Pero no es que los hijos vean y repitan solamente, porque Isaac no existe en este momento. Isaac no existe en este momento, es que todos somos pecadores. Y el pecado nos lleva a pecar. Si todos somos pecadores y por eso pecamos. Entonces no es nada más una cuestión de si mi hijo me ve que me porto súper bien y que soy el mejor cristiano, él va a ser el mejor. No, eso no es cierto. Y ni siquiera es el mejor cristiano. Ni puede serlo. No es una cuestión simplemente de imitación, es una cuestión de que somos pecadores. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Entonces Abimelech es un título seguramente muy similar a Faraón. Si no es un nombre propio. Por eso lo vamos a volver a encontrar después. Y por lo poco que aprendemos de Abimelech en este pasaje, no sé tú, pero a mí me da me deja como la impresión de que era un sujeto agradable. Un hombre íntegro al parecer. Y un hombre bueno dentro de lo que parece. De hecho, se comporta con mucha más bondad que Faraón, porque cuando Abraham hace esto mismo para Faraón, Faraón lo expulsa de Egipto. Y cuando Abimelech sufre esto mismo, ¿qué hace Abimelech? Aquí está toda mi tierra, escoge lo que tú quieras, aquí te van 1000 monedas de plata, Sara, y luego hace una proclamación pública que todos sepan que la pureza de Sara está intacta. Sí, algo que Faraón no hizo. Y entonces a todas luces parece ser que Abimelech es un hombre mucho más íntegro y mucho más bondadoso que Faraón. Un comentarista dice: Lot pecó al pensar que no había nada malo en los habitantes de Sodoma, pero Abraham peca al pensar que no hay nada bueno en los habitantes de Gerar. Lot peca al pensar que no hay nada bueno, no hay nada malo en los habitantes de Sodoma, pero Abraham peca al pensar que no hay nada bueno en los habitantes de Sodoma, de Gerar. Porque te acuerdas, dice, no hay temor de Dios aquí. Y aunque Abimelech no alcanza a entender quién es Dios por la forma en que se dirige a Dios, sin duda hay una reacción de temor. Abraham estaba algo equivocado. Pero me gustaría que consideraras este momento en la vida de Abraham. Que por un momento nos pusiéramos en sus zapatos. Porque no sé si recuerdas lo último que supimos de Abraham. Pasamos las últimas semanas hablando de Lot, pero justo antes de eso, estuvimos con Abraham dando o mostrando hospitalidad a Dios y a estos 2 hombres que venían con Dios. ¿Y recuerdas cuál fue la palabra que Dios da en esa ocasión? La última vez que supimos de Abraham. ¿Mm? Si se acuerdan, Dios viene y dice: dentro de 1 año, para estas mismas fechas, Sara concebirá y dará a luz un hijo. Entonces la promesa era que en 1 año Sara iba a tener un hijo. Sara iba a tener un hijo. Y entonces estamos aquí en el filo de la promesa. Es decir, desde que Abraham sale de su tierra, esta es la promesa. Te voy a dar una tierra, te voy a dar una descendencia, yo voy a ser tu Dios.
Y luego Abraham pregunta, pero ¿cómo si no tengo hijos? Y Dios dice, te voy a dar un hijo. Y entonces desde ese momento estamos esperando el hijo. Si tú y yo estamos en los zapatos de Abraham, tú y yo estamos esperando que el hijo nazca. Y han pasado años y años y años y no pasa nada. Pero ya Dios le puso fecha, lo que nunca había hecho. Dios vino y dice, dentro de un año vas a tener un hijo. Y sin embargo, Abraham viene y pone en riesgo absolutamente todo. Porque piensa por un momento, Abraham y Sara han estado casados por décadas. No han podido tener ni un solo hijo. De repente un día Sara es llevada al harén de un rey y pronto va a tener un hijo. ¿De quién dirías tú que es el hijo? Pero Abraham no está pensando en nada de eso. Abraham no está pensando en nada de eso. Ni siquiera tuvo cuidado de eso. No tuvo cuidado de su esposa, que eso ya por sí mismo es un pecado fatal. Pero no está teniendo cuidado de tener en la mira las promesas de Dios. Él está pensando en una sola cosa, en él mismo, en su seguridad. Kidner dice, si la promesa se cumple, es decir, en este punto tú y yo, pero si la promesa se cumple, le deberá muy poco a Abraham. Si la promesa se cumple, le deberá muy poco. Yo diría le deberá nada a Abraham, porque Abraham no está pensando en la promesa. Entonces no es Abraham ni sus obras lo que logran el cumplimiento de la promesa, pero tampoco es Abimelech ni su integridad y bondad lo que impide el desastre que se asoma en el horizonte. Más bien, en este pasaje nos encontramos otra vez con dos palabras que hemos venido viendo desde que entramos a Jonás y que nos deberían de dar mucha esperanza. Nos encontramos con, pero Dios. En el versículo 3 encontramos, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche. Pero Dios viene en sueños y advierte a Abimelech. Y lo advierte en los términos más tajantes, porque literalmente le dice, eres hombre muerto a causa de la mujer que has tomado. Eres hombre muerto a causa de la mujer que has tomado. Y aquí me gustaría hacer un énfasis. Nota que la ignorancia no nos exime del pecado. Dios no viene y dice, oye, te quiero hacer saber que la mujer que tienes, pues no es tuya, para que pues tú y yo estemos bien, ¿verdad? No. Tomaste una mujer y eres un hombre muerto por haberla tomado. ¿Sí? Tomaste una mujer casada. Abimelech dice, es que yo lo hice íntegramente y con manos limpias, es decir, inocente. Y si te fijas, Dios reconoce que Abimelech lo hizo de manera íntegra, pero no dice que sea inocente. Dios dice, sí, sé que lo hiciste de manera íntegra, es decir, tú no sabías, pero eso no te hace inocente. No saber no nos exime de la culpa del pecado. No saber no exime a Abimelech de estar a punto de morir. Y entonces, a fin de alcanzar la promesa, Dios viene e impide que Abimelech toque a Sara y le ordena que la devuelva con Abraham. Y este pedacito, es como que versículo 1, Abraham peregrino, versículo 2, Abraham peca, versículo 3, Dios lo salva. Listo, evangelio. Porque exactamente en el preciso momento en que leemos, pero Dios, debería de traer esperanza a nuestras vidas. Debería traer esperanza a nuestras vidas, porque yo no sé en una escala de Lot a Abraham, en dónde estás tú. Pero si estás en el hoyo como Lot, Dios puede rescatarte. Y si estás en tu mejor momento, ganando como siempre, aún así necesitas que Dios te rescate. Porque el mejor de los hombres sigue siendo un hombre en el mejor de los casos. Dios cumple sus promesas a pesar de Abraham. Dios cumple sus promesas a pesar de Abraham. Y Dios cumple sus promesas a pesar de nosotros. Pero si te das cuenta, no es suficiente que Abimelech regrese a Sara con su legítimo esposo. Ni siquiera es suficiente la vindicación exorbitante que le da a Sara. Si te fijas, Abimelech le da 1,000 monedas de plata y según los comentaristas,
1000 monedas de plata eran una cosa exorbitante, porque con 400 monedas de plata podías comprar un pedazo de tierra grande. ¿Sí? Entonces, Abimelech le está dando una cantidad de dinero grande como vindicación a Sara, pero ni siquiera esto es suficiente. Aparte le da vacas y ovejas y no es suficiente. Abimelech necesita algo más para escapar de la muerte que se acerca. Abimelech necesita un mediador. El evangelio no es un proyecto de automejora personal. El evangelio no se trata de que tú y yo evolucionemos, por ponerlo en una palabra, a mejores personas. El evangelio no tiene como su objetivo final que tú y yo nos convirtamos en mejores seres humanos. El evangelio no es un proyecto en el que tú y yo vamos reconstruyéndonos para ser mejores. El evangelio es un proyecto de dependencia. Este incidente nos recuerda que el mejor de los hombres no es tan bueno como pareciera ser. El gran padre de la fe sigue siendo un hombre caído que lucha con el pecado y el temor y seguirá siendo un hombre caído hasta que su vida termine, al igual que tú y que yo. Lo que necesitamos no son nuestras obras, no es nuestro esfuerzo, no es conformidad con la ley. Nada de eso puede salvarnos. Nuestras buenas obras más exorbitantes no pueden reconciliarnos con Dios. Nuestra integridad no puede salvarnos de la muerte que se avecina. Lo que necesitamos es exactamente lo mismo que Abimelech necesita. ¿Qué necesita? Un mediador. Lo que tú y yo necesitamos es exactamente lo mismo que Abimelech necesita. Un mediador. Necesitamos a alguien que interceda por nosotros delante de Dios, de manera que seamos reconciliados. Y buenas noticias. Esto es justo lo que Cristo hace. En Hebreos 7:25 leemos: por lo cual Él también, el Cristo, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y esta es nuestra confianza. Cristo es poderoso para salvarnos a pesar de nuestro pecado. En nuestro caminar por este mundo, mientras nos enfrentamos contra el pecado y la tentación, y caemos en viejos pecados y caemos en pecados nuevos, tenemos una esperanza firme y segura. Podemos venir ante el Padre por medio de Cristo y rogar de su perdón y auxilio. Y me gusta este versículo de Hebreos porque dice: Él también es poderoso para salvar para siempre. Para salvar para siempre. Nuestra esperanza es esa. Cuando tú y yo caemos en aquellos pecados que creíamos haber ya vencido, no debemos desesperar, porque no es por nosotros. Cuando tú y yo caemos en nuevos pecados que no sabíamos que podíamos cometer, no debemos perder la esperanza, porque la esperanza no está fundamentada en nosotros, ni en nuestras obras, ni en nuestra capacidad, ni en nuestra integridad. Nuestra esperanza es que Cristo es poderoso para salvar para siempre. Esa es nuestra esperanza. Y entonces ciertamente tú y yo debemos de crecer en santificación, porque ese es el resultado de venir a Cristo. Pero al mismo tiempo debemos de reconocer que la lucha con el pecado será una lucha de toda la vida. De manera que entonces tú y yo, toda la vida dependamos de nuestro mediador. Porque si hubiera un momento en el que tú y yo dijéramos: ya no lucho con el pecado, entonces ¿para qué necesitas un mediador? Y es por eso entonces que la lucha con el pecado es: mientras estemos en la tierra, estaremos luchando con ella. Y mientras estemos en la tierra, somos entonces orillados a depender de Cristo y a decir: nuestro Redentor es poderoso para salvar para siempre. Y creo que el pasaje hace un llamado a todos nosotros. Porque, no sé si te fijaste, estaba debatiéndome entre poner dos títulos a este sermón, y él puse el primero, que fue el mejor de los hombres. El mejor de los hombres obviamente no es Abraham, pero en contraste pudiera parecer. Y el segundo título que estaba debatiéndome en poner era el profeta mentiroso. Porque no sé si te diste cuenta que Dios dice: dile a mi siervo Abraham que ore por ti, porque él es profeta. Y yo no sé si yo hubiera sido Abimelech y me hubiera levantado en la mañana después de que me dijeron que me mintió y puso en riesgo mi vida. Estoy a punto de morir. Las matrices de todo están cerradas.
Y ojo, porque si las matrices están cerradas, probablemente había pasado algo de tiempo. ¿Sí? Quiere decir, estaba pasando una situación ahí, no fue, se la llevó hoy, soñó y mañana la regresó. No, seguramente pasó un tiempo. ¿Sí? Y si Abimelech no había podido acercarse a Sara, quiere decir que también él estaba enfermo de alguna situación que le impedía acercarse a ella. Y si lo conectamos con que estaba a punto de morir, seguramente lo estaba viendo muy mal. Imagínate que pasaste por todo esto, no sé, el tiempo que te guste. Vamos a poner que estuviste ahí un tiempo mínimo para darte cuenta que las matrices están cerradas. 2 semanas. 3. Pero te estás muriendo esas 3 semanas. Y de repente Dios viene y dice, ¿sabes qué? Es que esto te pasó porque tomaste la mujer de Abraham. Sí, ya sé que él te mintió, pero tienes que pedirle que ore por ti, porque él es profeta. Entonces, yo no sé qué pensaría yo si el día siguiente me levanto y digo, no puede ser. No puede ser, o sea, ¿qué tipo de profeta es este, verdad? Y sin embargo, vemos la bondad de Dios en que el pecado de Abraham no define a Abraham. Y al mismo tiempo vemos la bondad de Dios al recordarle a Abraham el llamado que tiene. Dios no simplemente dice, pues dile que ore por mí, pues es el que me conoce. No. Dile que ore por mí porque es profeta. Es decir, tiene un llamado. Hay algo a lo que se le ha llamado a hacer. Que funja como lo que es. Y en eso vemos la bondad de Dios. Nuestro pecado no nos define. Y sin embargo, somos llamados a responder a la obra de Cristo. Somos llamados a andar dignos de la vocación con la cual hemos sido llamados, valga la redundancia. Y eso para ti y para mí debería de ser algo que nos confronte. ¿Estamos viviendo conforme al llamado o simplemente estamos yendo cuesta abajo como Lot? ¿O viviendo en un patrón pecaminoso como Abraham? Hemos sido salvados y ser salvados implica que vamos a ser santificados. Y aunque la santificación es un misterio, hay algo que está claro. La Biblia nos llama a echar mano de los medios que Dios ha dispuesto. ¿Cómo estamos en esa parte? ¿Cómo estamos viviendo? Estamos cayendo en el engaño del pecado, en creer que el pecado va a cumplir la promesa que hace de darnos satisfacción, felicidad, plenitud. ¿O estamos realmente diciendo, creo en Dios y en su bondad, no solo de labios para afuera, sino con mis acciones? Creo que Dios es bueno y que si hay algo que Dios no me ha dado, no me lo ha dado porque es bueno. Porque si tú y yo viviéramos de esa manera, entonces nuestra vida se vería muy distinta. Oramos, Señor, gracias por tu bondad, Padre, gracias por tu misericordia.